tardes. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno y Carolina Villano, a través de la Secretaría de Cultura, les da la más cordial bienvenida a Intertulia, foro de reflexión y diálogo que nos invita cada semana a realizar un viaje alrededor de los diversos temas de la cultura. En esta ocasión, le damos la más cordial bienvenida a Manuel Guerra, abogado, conferencista, autor de diversas publicaciones, perito, tutor y especialista nacional e internacional en materia de derechos de autor, quien conversará en tertulia sobre este tema y sus modificaciones recientes. Es un honor contar con su presencia y conocer un poco más sobre los derechos autorales en el mundo de la era digital. Bienvenidos todos, bienvenido Manuel Guerra, que disfruten esta conversación. El 1 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor en la era digital, por la entrada en vigor del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta reforma pretende proporcionar una mayor protección y mayores derechos a los titulares de derechos de autor y derechos conexos dentro del ambiente digital o dentro del ambiente de Internet, y dotar de mayores facultades de cobro de regalías a las sociedades de gestión colectiva mediante la implementación de las siguientes figuras jurídicas. La reforma impone la obligación al Instituto Nacional del Derecho de Autor de dar seguimiento al Tratado Internacional de Marrakech para facilitar el acceso a las obras a las personas ciegas o con discapacidad visual para el intercambio internacional de obras en formatos accesibles como puede ser el braille, impulsando con ello a este primer Tratado Internacional de Derechos Humanos en materia de derechos de autor y para impulsar un proyecto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se denomina ABC, que básicamente consiste en la creación de una base de datos mundial de obras para personas ciegas en todos los idiomas, y con ello darles el acceso a los libros, a la educación, al trabajo, al entretenimiento y a mejores oportunidades de vida a las personas ciegas. La ley reformada, por otra parte, crea una robusta protección para las medidas tecnológicas de protección, utilizadas precisamente para la protección de obras y de los contenidos amparados por el derecho de autor. Aquí se define ampliamente a estas medidas y se sanciona severamente tanto a quienes eludan dichas medidas como a quienes ayudan a eludirlas. Esto es básicamente un candado tecnológico de acceso a las obras, los contenidos y los programas de computación en cualquier sistema. Por otra parte, también la reforma busca proteger la información sobre la gestión de derechos en obras protegidas por los derechos de autor. Es decir, es una huella digital, castigando a quienes las borren o las modifiquen o las altere en cualquier forma. Además, aquellas personas que con conocimiento importen o distribuyan dicha información contenida en esto que llamamos huella digital, alterando o suprimiendo, y aquellos que con conocimiento puedan vender, reproducir, comunicar o simplemente pongan a disposición obras donde la información de esta huella digital haya sido alterada, suprimida, podrán enfrentar también sanciones. Por otra parte, la reforma también pretende proporcionar una mejor protección a las señales de satélite encriptadas, portadoras de programas y series de televisión, al establecer que el distribuidor legítimo de una señal puede reclamar daños y perjuicios a cualquier persona que fabrique, venda o distribuya dispositivos para decodificar la señal o en general a cualquiera que reciba o asista a otros a recibir
la señal encriptada. También esta reforma establece un sistema conocido internacionalmente como Notice and Takedown. Este sistema obligará a los proveedores de servicios en línea a eliminar y negar el acceso a cualquier material o contenido infractor al recibir un aviso por parte del titular del derecho de autor correspondiente. Aquí, el usuario cuyo contenido sea eliminado podrá presentar un contraaviso para defender el supuesto contenido infractor, lo que obligará al proveedor de servicio de Internet a restaurar el contenido de la red, salvo que el titular del derecho de autor presente acciones legales dentro de los siguientes 15 días. La reforma, para asegurar que este sistema de Notice and Takedown opere correctamente, prevé fuertes multas para declarar con falsedad en un aviso o en un contraaviso. Este es un mecanismo que lleva en la práctica en México más de 5 años, pero falta aún su regulación detallada dentro del reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se debe expedir a más tardar a finales de este año 2020. También, por otra parte, la reforma contiene una disposición excluyente de responsabilidad a favor de los proveedores de servicios en línea, que los exenta con respecto a los datos, la información, materiales o contenidos que sean comunicados o almacenados en sus sistemas, y tampoco los obliga a monitorear el uso ilegal de las obras o contenidos dentro de Internet. Algunas personas han considerado últimamente en las redes sociales que este procedimiento que estamos comentando de Notice and Takedown como una censura digital, pero lo que se regula es el uso y acceso de las obras o contenidos y el respeto a los derechos de autor de todas las empresas que con sus creaciones, plataformas, obras y nuevos negocios contribuyen al desarrollo de la industria del entretenimiento. Aquí es recomendable tomar en cuenta que son diferentes conceptos la conectividad a Internet, que nos brinda, como todos saben, la oportunidad de estar conectados en todo momento a la red. El segundo concepto es el acceso a la información por cualquier medio, impreso o electrónico, por supuesto, que se encuentra garantizado en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Y el tercero es la disponibilidad o acceso de obras o contenidos de derechos de autor dentro de este ambiente digital, como la música, las películas o series de televisión y los libros electrónicos, que contribuyen con sus obras y creaciones a la industria del entretenimiento y que generalmente este acceso tiene un costo. Por otra parte, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que estamos comentando incluye también modificaciones a los tipos penales, por lo que se sanciona penalmente al que decodifique o distribuya una señal portadora de programas. También se sanciona a quien grabe o transmita una obra cinematográfica que se exhiba dentro de una sala de cine. Se sanciona también a quien a sabiendas y con fines de lucro eluda una medida tecnológica de protección contenidas en obras o a quien fabrique o distribuya dispositivos destinados a eludir esta medida tecnológica de protección. Por otra parte, también se sanciona penalmente a quien a sabiendas y con fines de lucro suprima o altere la información de gestión de derechos de lo que hemos llamado huella digital. Paralelamente, la reforma establece con detalle los derechos de los titulares de derechos conexos, y me refiero particularmente a los programas de cómputo, a artistas intérpretes, artistas ejecutantes y también de los productores de fonogramas para controlar precisamente el uso y la identificación de sus creaciones en este entorno digital.
Muchas gracias a todos por su fina atención.